Bien, continuando con el contenido en la unidad de formación de ciencias naturales, nos vamos a la página 46. Vamos a ver el contenido que nos toca. Todas las funciones, todas las fuerzas son iguales, ¿no? Entonces vamos a ver acerca de las fuerzas que son iguales, ¿ya? Vamos a continuar. Por ejemplo, vamos a empezar a ver los tipos de fuerza. Nos dice que dependiendo de la distancia entre los cuerpos existen dos tipos de fuerza. Vamos a ver ya los dos tipos de fuerza. Vamos a ir marcando fuerza de contacto y fuerzas a distancia. Entonces vamos a ver los dos tipos de fuerza que nos viene a continuación. Vamos a empezar a ver la fuerza de contacto, ¿ya? Vamos a ver en qué consiste. Nos dice que las fuerzas de contacto son aquellas fuerzas donde el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto físico con el cuerpo que recibe, ¿no? Por ejemplo, la fuerza de roce. Y vamos a ver la siguiente, que es la fuerza a distancia, ¿ya? Vamos a ver acerca de la fuerza a distancia. Nos dice que son aquellas fuerzas en las que el cuerpo que ejerce la fuerza no está en contacto físico con el cuerpo que la recibe. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad. Si nos vamos a este ejemplo, aquí en la imagen, vamos a irnos, nos dice, si vemos ahí y un ejemplo mediante una imagen, nos dice cuando empujamos un cuerpo estamos ejerciendo una fuerza de contacto. Es decir, cuando nosotros empujamos un cuerpo, ya sea físico como en algún objeto, estamos ejerciendo lo que es la fuerza de contacto. Entonces, la fuerza de contacto nos dice, ¿no? Es la fuerza que está en contacto físico con el cuerpo que recibe. En cambio, la fuerza a distancia es la fuerza que no está en contacto físico con el cuerpo, ¿no? En cambio, la fuerza de contacto sí está en contacto físico con el que recibe, y la fuerza a distancia no está en contacto con el cuerpo físico con el que percibe la fuerza, sino más como si puede, aquí, como si pueden ver en la imagen, está mediante un objeto, ¿no? Eso sería, vamos a continuar. Nos dice la fuerza de roce. Si aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la fuerza de roce. Si hacemos resbalar, nos dice una canica por el piso, ¿no? Ella avanzará hasta un punto donde terminará deteniéndose, ¿no? Cualquier objeto, si hacemos resbalar, entonces eso avanzará hasta donde un punto determinado, entonces en el cual se irá deteniéndose, ¿no? El hecho de que un objeto se detenga se debe a la fuerza de roce, ¿no? O sea, el hecho de que esta fuerza, por decir, sea un objeto, pues en este caso es la canica, que si lo lanzamos, se va a ir a detener en un determinado lugar. Entonces, eso es la fuerza de roce, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos a ver acerca de la fuerza de roce a profundidad. ¿Qué nos dice que es? Nos dice que una fuerza de contacto que se opone al movimiento de los cuerpos que se deslizan sobre una superficie. La fuerza de roce es mayor cuanto más áspera es la superficie, ¿no? Y menor cuanto más lisa es la superficie. Entonces, aquí podemos ver una diferencia clara. Es mayor cuando nos dice, ¿no? La fuerza es mayor cuanto más áspera es la superficie y menor cuanto más lisa es la superficie, ¿no? Entonces la fuerza de roce es esa. Es evidente, ¿no? Si podemos ver este ejemplo, nos dice que las patinetas sobre hielo se deslizan sin dificultad porque la superficie es muy lisa y por tanto la fuerza de roce es débil, ¿no? Entonces es lisa con facilidad, ¿no? O sea, es más, aún por la facilidad que tiene, es más débil, ¿no? Entonces la fuerza va a ser mayor cuanto más áspera sea la superficie, y sea cuanto menor va a tener menor fuerza cuanto más lisa sea la superficie en la que va a ir, ¿no? Eso sería, vamos a continuar. La fuerza de la gravedad y el peso. Vamos a ver acerca de esto. ¿Por qué cuando lanzamos, nos dice no aquí, por qué cuando lanzamos una pelota hacia arriba esta siempre cae al suelo? ¿Por qué será? Nos dice que ello se debe a que los objetos son atraídos hacia el centro por ejemplo, nos dice que es atraído hacia el centro de la Tierra.
por una fuerza llamada fuerza de gravedad, ¿no? O sea, entonces, esto es atraída, nos dice, hacia el centro de la Tierra porque se llama una fuerza de gravedad, ¿no? El que recibe. La fuerza de gravedad, vamos a ver, nos dice que es una fuerza que actúa a distancia y que existe entre todos los cuerpos que tiene masa, ¿no? Entonces, todo esto, lo que es la fuerza de gravedad, actúa a distancia en el que existe entre todos los cuerpos tiene una masa, ¿no? También nos dice que es la fuerza con el que la Tierra atrae a todos los objetos que están cerca de ella, ¿no? O sea, la Tierra atrae todos los objetos que están cerca de ella, haciendo que se mueva hacia su centro, ¿no? O sea, entonces hace que se mueva en torno a su centro. Ya aquí vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo, si pueden ver en la imagen aquí. Nos dice cuando lanzamos un objeto al aire, este se elevará un momento, pero finalmente caerá debido a la fuerza de gravedad. O sea, entonces este objeto, en este caso, los niños lanzan un balón hacia arriba, entonces el objeto se elevará por un momento y finalmente caerá lo que es debido a la fuerza de gravedad que ellos están impulsando, ¿no? Vamos a continuar. El peso de un cuerpo es diferente a su masa, dice, ¿no? Recordemos que, vamos a ver atrás, la fuerza de gravedad, ya vamos a continuar, ¿no? El peso de un cuerpo es diferente a su masa. Recordemos que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y que se mide con una balanza, ¿no? Entonces, nos dice que así un auto tendrá mayor masa que una hormiga, es evidentemente, ¿no? Por otro lado, cada cuerpo tiene un peso. Por ende, desde ya, ¿no? O sea, que cada cuerpo tiene un peso distinto. ¿Qué es la fuerza con la cual él es atraído hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces, que cada cuerpo tiene un peso, entonces, que es atraído hacia el centro de la Tierra, ¿no? Cuando mediante el peso de gravedad va a caer, ¿no? Evidentemente se eleva, pero asimismo mediante el peso de la gravedad, ¿no? Entonces atraído por la Tierra. Vamos a continuar. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice que cuando mayor sea la masa de un cuerpo, mayor será su peso, ¿no? Por ende, cuando sea mayor sea la masa, será el cuerpo, mayor será su peso, ¿no? Es decir, que mayor será la fuerza con la cual es atraído el centro de la Tierra, ¿no? O sea, entonces mayor será la fuerza con la cual es atraído al centro de la Tierra. Como todos los planetas, nos dice aquí, nos da un ejemplo, y cuerpos celestes tienen masa, ¿no? Todos ellos ejercen una fuerza de gravedad. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente ejemplo, entre la Tierra y la Luna o entre el Sol y los planetas del sistema solar, nos dice que es por eso que los planetas se mantienen girando alrededor del Sol, porque ellos atraen lo que es, ¿no? El peso de la gravedad, ¿no? Es decir, entonces ahí nos da un ejemplo en el que ellos están atrayendo lo que es la fuerza de la gravedad, ¿no? Por eso giran lo que es alrededor del Sol. Eso sería.